Sigue el horario estelar de Canal N. A continuación, Enfoques Cruzados. Gonzalo Segarra y Jaime Chincha los acompañamos hasta las 11 de esta noche. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime. Yo muy bien, felizmente, gracias. Bueno, después del fin de semana retomamos Enfoques Cruzados y nos damos con la sorpresa de que el presidente ha subido, y no poco, digamos, porcentualmente, 5 puntos porcentuales, pero los que a su vez representan 25% de la aprobación que tenía antes, es decir, de 20 a 25 ha subido 25%, o 5 puntos porcentuales. Y entonces un poco la reflexión de hoy día tiene que ver con si el gobierno está debilitado, no solo en un sentido político, sino también si el presidente está debilitado también en un sentido anímico, y también un poco con la justicia, ¿no? Y hasta qué punto estas acciones de la justicia, que han sido analizadas en entrevistas previas por Jaime, por Mario, esta noche, ¿es una justicia que se está desbordando, se está ensañando o no? Ese es un poco el tema de hoy, o los temas de hoy, y nos van a acompañar pues, Luis Benavente, que es director de Vox Populi, y Omar Quesada, que es miembro del Comité Político del APRA. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y bueno, comencemos con sus impresiones iniciales. Lucho. A ver, es un momento complicado, hay ese aparente repunte. Digo aparente porque siempre que hay una subida o una baja hay que reconfirmar esas cifras en un siguiente estudio, ¿no? Lo primero que se puede pensar es que es un efecto un mes después del discurso de Fiestas Patrias que a muchos nos sonó como que era parte de un universo paralelo que estaba un poco ajeno a la realidad, pero que tal vez a un sector de peruanos sí sobre ellos pudo haber funcionado, por un lado. Por otro lado, que estuviera dándole algunos pequeños resultados al presidente este viejo esquema de victimización, ¿no? Ese expediente al cual él ha acudido en los últimos tiempos, ¿no? Eso podría explicar este repunte y yo esperaría que se reconfirme esto con una nueva encuesta, ¿no? Por lo demás, lo que vemos es sí un desgaste en el gobierno bastante fuerte que seguramente vamos a seguir conversando sobre eso. Lo he comentado en Octavo Mandamiento y creo que también viene a cuento señalarlo. Cuando se le pregunta a la gente si debe renunciar o continuar el presidente Castillo, el global es 61 a 36, o sea, 61 que renuncie, 36, pero ese es el global. Pero uno mira el detalle, donde está el diablo, y el Perú rural, 61% dice que debería gobernar hasta el 2026, 61. Y en el sur también, ¿no? 36 que renuncie. Y el sur, como bien dices, 60% dice que debe quedarse, gobernar hasta el 2026, y un 39% apenas que renuncie. Eso, ¿cómo lo traduces, Lucho? Creo que es una nueva reproducción de la geografía electoral que viene de atrás, ¿no? Que se mantiene incólume, se mantiene y resiste, constante, ¿no? Claro, pero con proporciones más bajas, ¿no? Porque, pero tal vez de una manera más dramática, ¿no, Lucho? Porque es como la mayoría del país quiere que se vaya y el sur, que además hay enclaves claro, fundamentales. Pero además el sur que es tan arisco, pero y tan enérgico, tiene una voz tan fuerte, digamos, se resiste con 60%, o sea, es como bien fragmentador, ¿no? Una lideresa del sur que quiere ser alcaldesa, que estuvo en el programa, Gabriela Paliza, decía, recogía o traía, Richard Arce también, Richard Arce traía el Apurímac y la señorita Paliza traía el Cusco. Lo que dicen o frasean es, ya, se va Castillo, ¿y quién viene? Claro. Porque no hay alternativa, no hay oposición, como bien dice Omar. Y Omar ha sido buena gente, diciendo que la oposición es desarticulada. Yo creo que es un pollo sin cabeza. Digamos, lo mínimo que merecería es el calificativo de torpe, digamos, ¿no? Claro, la oposición es un no pollo sin cabeza, pero habría que ver si el pollo está vivo o está muerto también, ¿no? Porque la verdad es que el gobierno tampoco es un pollo con cabeza, ¿no? El gobierno es un pollo sin cabeza, sin patas y sin alas. O sea, es una cosa ahí que rueda y que no tiene forma. Pero creo que ¿no? una cosa más, pues, los aventureros, la gente que hace política sin entender la política. Y justo hay un libro de Cancino que dice la muerte de la ciencia política. ¿Por qué estudiamos tanto esto si después pragmáticamente vamos a fracasar? Los partidos nos han llevado a esto. Los partidos han sido incapaces de sostener un sistema político sólido.
A ver, el principio básico en cualquier sociedad moderna, democrática, es la alternancia. Acá no hemos tenido una alternancia que renueve a los partidos. Si en esa alternancia se genera la ilusión, el entusiasmo, le pones un nuevo marketing, tienes nuevas figuras en todos los grandes partidos del mundo, en sistemas bipartidistas, tripartidistas, como sea. Acá lo que hemos tenido es el líder histórico, con una cúpula histórica, con una mochila muy grande de corrupción, que han desprestigiado totalmente a la política. Yo creo que en los partidos hay una gran responsabilidad. Lo que hoy es una oposición muy ancha, que va desde la izquierda caviar hasta la ultraderecha, en esa oposición hay una buena parte de la corrupción que ha dominado del año 80 a la fecha, si ponemos un punto de quiebre con el fin del gobierno militar. Y ellos están conduciendo, ellos son parte del problema y ahora quieren resolverlo y no tienen credibilidad. No hay un sistema político que se haya renovado con nuevos líderes o no hay una derecha más transparente, más institucional, sólida, ¿no? Lo que hay es unos rezagos de corruptela tremendos de los últimos 42 años, que hoy en día, claro, están espantados con Castillo y yo los entiendo. Pero hay que separar la paja del trigo también. No, claro, claro. Por alusión, por alusión. Es una parte, ¿no? Pero por supuesto. Para que alguien coja el guante y guíe, por lo menos, ya mínimo, a una transición democrática. Ya no te digo los siguientes 5 años, una transición democrática. Ahora, hay varias cosas. Si buscamos algo estructural, eso exige de un sistema de partidos que simplemente no tenemos. Tenemos casos aislados de muy pocas organizaciones políticas reales, pero el resto son cosas muy vaporosas, ¿no? Ahora, la cosa sería buscar una salida a los hechos actuales. A eso iba, actual, o sea, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Es muy difícil encontrar una salida. Nuevamente, este liderazgo que Castillo sostiene, mantiene persistentemente, tenazmente en el sur y en el Perú rural, pueda que se traduzca, y tú que sabes muy bien de encuestas, Lucho, en que hay una identificación con el presidente Castillo. La gente en el Perú rural, en el Perú andino, en el sur andino, se identifica con él y dice, ya, lo vamos a sacar al señor Castillo y ¿qué? Va a entrar uno de los de siempre, va a entrar uno del elenco estable, mejor que se quede. Claro, tal vez eso significa que lo que quieren es evitar más de lo que viene de atrás, más de lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que dijiste hace un rato? Claro, más que una identificación con Castillo, más que un liderazgo de No, pero Castillo, también hay una identificación, digamos, provienen del mismo bolsón, del mismo si sector. hablamos, de acuerdo, ahí puede haber algunos puntos de encuentro, algunos contactos, ¿no? Algunas afinidades, pero a ver, si hablamos de liderazgo, ¿dónde está el liderazgo de Castillo? ¿Dónde está su ejercicio político? ¿Dónde está su capacidad política? ¿Dónde está su lucidez para defenderse de los ataques? Manda al primer ministro, que más liderazgo tiene Aníbal Torres, parece una caricatura de primer ministro, hablar de una manera extraña, sin ninguna talla política. Él mismo se ataranta y sale con mucho nerviosismo y temperamento a defenderse, pero no es el tipo que tiene una solidez política con una estrategia política para defenderse y tampoco tiene la capacidad de manejar una agenda, porque entonces, a ver, yo me defiendo acá, armo las cosas con mi equipo y pongo agenda acá, tengo la reforma agraria, pues doy 2 pasos adelante, de pronto saco el tema de inversión pública para reactivar el empleo y entonces meto otro tema o voy por el otro lado, en la Constitución me la cerraron, en la Comisión para de eso Constitución. necesitas cerebro lento, digamos, cerebro prefrontal, reflexión. Capacidad Pero política. te lo digo porque yo usaba esta figura del animal acorralado, ¿no? Versus el animal cazador que en quiere... tu columna, sí, muy buena, por cierto. Gracias. Y que lo mencioné en el programa del viernes, ¿no? Estamos ante un predador que está haciendo un ataque sigiloso y estratégico, o estamos ante una presa, digamos, que está acorralada y que tiene que reaccionar. Claro. Claro. Y claro, es que el predador es un estratega, es uno que va, ¿no? Incluso reduce su metabolismo, ¿eh? Y el otro está con el cerebro a 1000 y está con las hormonas a 1000, entonces es reactivo. Y eso me lleva de nuevo al tema de la debilidad. Pero quiero introducir un matiz que no lo mencioné antes, que es, nosotros hemos estado hablando de paralelo entre el 2000 y el 2022, ¿no? De la salida de la crisis, pero de repente estamos entrando a la crisis, es decir, de repente estamos más cerca del 92. Acuérdate lo que dijo Juan de la Puente, ¿eh? Que la crisis va a durar, ¿cuánto dijo? Sí, dijo varios 6 años. Sí. A eso iba. Entonces, de repente, esta fiera acorralada, de repente da el zarpazo y le liga.
Porque a mí eso me hace acordar a Fujimori en el 92, era un gobierno débil, acorralado, ¿no? Es verdad que tenía el apoyo de los militares y Castillo tal vez no, pero ¿dónde estamos? Claro, ahora, gobernar significa muchas cosas. La política tiene códigos universales, más allá de que seas de izquierda, derecha o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, requieres aliados. ¿Dónde estaría la capacidad política de un presidente que un día se pelea con la izquierda caviar? Otro día lo votan del partido que lo lleva al poder, Perú Libre, y lo obligan a renunciar. Otro día se pelea con la iglesia, que lo respaldaba. Pero ni el Perú Libre ni la izquierda caviar se han pierdes- puesto francamente en la oposición. Ya, pero pierdes todo el respaldo político que era muy importante y no te importa perderlo, lo pateas para no contar con él. Entonces, cualquier gobernante con dos dedos de frente sabe que ese respaldo político tiene que cultivarlo, mantenerlo, negociarlo en el buen sentido de la palabra. No, él lo echa por la borda. ¿Y con quién se queda? Se queda con los cocaleros, se queda con los mineros ilegales, se queda con los ronderos, que ya no son los ronderos héroes que contuvieron el terrorismo, son unos ronderos secuestradores de periodistas, Pero etcétera, ¿no? mira, lo que los defensores de Castillo, los políticos y los jurídicos, sostienen y dicen, con cierta razón, que en ningún otro gobierno anterior un fiscal de la nación se había atrevido a investigar a un presidente en ejercicio. Cuando me dicen eso, me reclaman eso, yo les digo, enhorabuena. Enhorabuena que ahora, no como antes, ¿no? Que fueron más bien permisivos y fueron dóciles, varios fiscales de la nación, Blancanelli y Acolán para empezar. Pero ahora- jamás hubo ¿Ah? acusaciones de esta naturaleza. Es verdad también que Jamás la hubo. propia dimensión de las acusaciones y de las investigaciones ha llevado a que Pablo Sánchez, que no es precisamente amigo del sector opositor a Castillo, sino más bien lo querían quemar vivo en una plaza pública, sea él el que haya sentado a este presidente histórico. Pero yo quería enfocarme en algo. Aquí, claro, las percepciones, y son muy importantes las percepciones, se está yendo contra la familia del presidente, se está yendo contra... Eso es lo que han querido hacer aparecer, por supuesto. Contra el entorno más cercano, en fin. Al entorno más cercano lo llevó el propio Castillo, de eso no hay ninguna discusión. A la familia podría sonar excesivo, pero ¿qué piensan que la fiscal de la Nación haya retirado a la fiscal Bersabel Revilla, una magistrada intachable, 30 años de carrera, con acusaciones a múltiples políticos, solo por el hecho de que llevaba el caso de la hermana? La hermana, la jueza, acusada de haber recibido coimas, aparentemente, del narcotráfico. Entonces ahí tenemos no un problema necesariamente con la institución, sino con la persona. Y la persona es quien representa a la institución. Entonces, ¿cuánto puede, pregunta Paramus, debilitar o deslegitimar las investigaciones a Castillo lo que enfrenta la fiscal de la Nación? La Fiscalía, como el Poder Judicial, tiene sus procesos, sus autonomías, el Así es. funcionamiento de las salas. Pero la cabeza tiene ahí una etcétera, mancha ¿no? negra encima, ¿no? Sí, eso lo tendrá que explicar ella. Es una responsabilidad política que ella tiene. Si es que tiene la responsabilidad de estar encubriendo a alguien, de estar tratando de tapar algo, la propia Fiscalía tiene mecanismos internos. La Fiscalía no es una música del mismo A un tipo solo pentagrama. por todos, ¿no? Hay muchas diferencias al interior de ella y automáticamente estamos viendo, saldrán ¿no? los mecanismos Las internos renuncias. a controlarla. Yo ¿no? te pregunto yo por no la creo. cabeza. La cabeza de la institución tiene esta nube negra encima. Claro, pero la Fiscalía tiene sus mecanismos de control también. ¿No crees que pueda deslegitimar en parte o toda la investigación a Castillo? No podrá, digamos... Es una torpeza, despertar- por decirlo menos, ¿no? Exponerse a Claro. algo así. Podrá Por decirlo generar menos. Pero es ciertas grave, ¿no? dudas, Lo de la hermana, pero sí, claro. eso no tiene por qué Exponerse a afectar eso, digo. Exacto. la transparencia de los Debería procesos, aclararlos. la Todos claridad los de los días pedimos procesos. entrevista a la fiscal de la Nación. A ver, eso no tiene nada que ver con el hecho de que se haya negado el ingreso a Palacio de Gobierno o que no se entreguen los videos, en fin, ¿no? El Son alcalde temas de que Lima van- ya dijo que va a entregar, él encantado dice que Son entrega temas las que van cámaras. por cuerdas Las separadas. imágenes. Por último, el presidente debería ser el primer interesado en aclarar todos Claramente esos no lo temas, es. ¿no? Claramente no lo Entonces, es. finalmente estamos con una nube negra encima de todos, ¿no? Porque Claro, no- pero guardando no es las ahora- distancias, la fiscal también debería ser la primera interesada en aclarar los Claro. cuestionamientos a ella. De acuerdo. Guardando las distancias digo porque no hay punto de comparación entre la gravedad de las cosas de Castillo con las de la fiscal. Tendría que responder Pero por la ya de la mancha, fiscal, pues, mánchala, pero la de la fiscal ¿no? es se ve Tiñe, mal, pues, ¿qué tiñe quieres de que te gris. diga? Se ve Claro. mal. Claro. Claro. Se ve mal, debió cuidarse, debió protegerse ella misma de esa situación
y ver la forma de que no fuera ella la que decidiera ese cambio si es que había que hacerlo. Los partidos tienen una Difícil amplia situación, chamba, claro. ¿no? Muy dura, cuesta arriba, ¿no? 3%, ¿no? De, Claro. digamos, Ahora, identificación. hubo el año 2003, después de todo ese final traumático del fujimorismo, de esa etapa inicial, nos estábamos curando en salud para lo que venía, se sacó la ley de partidos en 2003. Ha pasado casi 20 años, no sirvió para nada, estamos peor que en el año 2003. Pero es que ahí es un error pensar que las leyes, Claro. un papel, solucionan Claro. las cosas, ¿no? Por Hemos eso el tenido tema las es dos formas, de los partidos, de los ¿Ah? líderes. O sea, es que en política... Arrinconado por sus casos de corrupción. Yo creo que en la Eso. votación en el Congreso le van a doblar la mano a los niños y a las niñas, con los cuales ha conseguido la impunidad momentánea, en el momento en que la fiscal de la Nación vaya y pida un pleno que se transmita a todo el país Eso y diga, puede cambiar, estos son los Omar. casos de corrupción. Yo Le creo que eso dejo al puede Congreso cambiar. la decisión de que pueda vacarlo O este sea, que señor. pida una acusación constitucional. Pero por supuesto. El caso de Vizcarra, él tenía un gran apoyo político, tenía un gran apoyo en el mismo Congreso, tenía apoyo en los medios, tenía 70% de aprobación en las encuestas, tenía la reforma política que había hecho que como no había hecho nada, inventó la reforma política para decir que había hecho algo y era el supuesto y falso héroe de la lucha contra la pandemia, que lo único que hizo fue ocultar información como la peor republiqueta de la peor época de Centroamérica. Correcto. Y vacunarse él. Ese era Vizcarra. Y de tener tanto apoyo político, un día 105 votos. Castillo tiene mucho menos, no tiene ni el 20% del respaldo político que podía tener Vizcarra en ese momento. Las cosas cambian. En el momento en que esos congresistas vean que Vizcarra lo puede disolver, van a decir, no, yo lo disuelvo primero porque quiero mantener mi sueldo hasta el 2026, yo ganaba 1.000 soles, ahora tengo muertos y heridos. ¿Pero tú tengo crees que quiere estenosis. disolverlos Castillo? Bueno, O sea, ha hecho un amago a Aníbal Torres, ¿no? Pero, claro, tú mismo pero- dijiste, Gonzalo, ya el animal herido que está arrinconado, ¿cómo reacciona el animal herido? ¿No? En un momento dado, el instinto lo lleva a una medida radical. que es un poco la especulación, si no me Es, equivoco, claro. de Juan Paredes hoy día en El Comercio, ¿no? Si no me equivoco, ha sido él el que dice, digamos, está preparando las cosas porque no... Sí. O porque es la ante única los manera de avances sobrevivir. fiscales, ante las evidencias que ya son tan fuertes, las cosas pueden cambiar, ¿no? Lo que sí, muy poco se discute es qué viene después, ¿no? Yo lo que más veo es a una Boluarte con bastante respaldo de sectores de izquierda que no son los marxistas-leninistas de Perú Libre y que ahí se pueda consolidar algo a futuro, ¿no? La vacancia caviar, digamos. La vacancia caviar. Sí. Que es la opción más, Un Sagasti con falda, más o menos. Que es una opción intermedia, digamos, Claro, ¿no? Claro, que claro. yo le decía pues a Alberto Quintanilla el viernes que por favor vayan por ahí, aunque sea propongan algo, ¿no? O sea, no la vacancia no quiere decir que la izquierda le entregue el poder a la derecha, ni mucho menos, podrían, pero que solucionen estas Lo que pasa situaciones es que la yo derecha creo no que sabe es- negociar. Por ejemplo, la derecha gana una elección presidencial y la izquierda tiene la mitad de los ministerios. Si la izquierda gana, la derecha no tiene ni medio de ministerios. Entonces, en una situación así, la derecha queda excluida, ¿no? No veo cómo pueda cerrar el Congreso el señor Castillo. Claro, no se están dando las Exacto. causales ¿Por qué? Porque este mismo constitucionales. Congreso, el señor Torres les dice samba canuta y no dicen nada, ni se inmutan, no se les mueve una ceja. Claro. Es decir, Y ¿por no qué? puede- Porque y ven no- el interés personal. Entonces, y Castillo no puede los ha hacer medido. cuestión de confianza por la Asamblea Constituyente, digamos. Pero que es- podría generar situaciones. O sea, que podría conduzcan ser, a o sea, eso, puede ¿no? ser cuestión de confianza y Claro. no la ha hecho. Pero es difícil imaginarse algo que el Congreso le diga de ninguna manera. Después de que le dejan a Torres, que Torres le dice voy a cerrar el Congreso y no lo censuran, Claro. Bueno, ya ahí está la respuesta, ¿no? Este es un Congreso que no... Y la gente dice, ¿el Congreso puede sacarlo a Castillo? Claro que sí, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque están... pero si ni siquiera saca a Torres, Pero por eso mismo. Entonces, por eso es que la gente que dice, es no, mucho ya no más, creen en esta cosa. que es mucho más tóxico, mucho más agresivo, mucho más Claro. antidemocrático y antiparlamentario, digamos. Claro, para que el Torres. presidente ¿No? disuelva el Congreso tendría que darse la situación en que el Congreso no le da la confianza 2 veces a un primer ministro, Claro. ¿no? Y eso no va a ocurrir. El O, Congreso una, no vaya- o que hagan cuestión de confianza o por que hagan algún cuestión de tipo de confianza, proyecto de etcétera, ley, ¿no? lo que fuera. Y el Congreso puede evitarlo. Que no puede ser ya
reforma constitucional. Claro. Porque eso El Congreso puede evitarlo, congresistas. pero lo que no podría evitar el Congreso es ya una ruptura del Estado de Derecho, ¿no? Ah, claro. Una alianza pero con para las eso Fuerzas Armadas. es que para eso tendría que tener alianza con las Claro. Fuerzas Armadas. Sí. Yo, digamos, Que no la veo fácil No tampoco. parece fácil, pero también yo mencionaba en algún programa anterior que no nos olvidemos que hay una serie de generales que han aparentemente sido ascendidos con coima y no sabemos quiénes son y no sabemos qué gravitación tienen dentro del ejército. Claro, y al ser una institución vertical, al controlar la cúpula, controlas todo. Así es. Claro. Es difícil pensar O en sea, una institución... es totalmente especulativo lo que estoy Claro, diciendo. es No, cierto. pero también es parte de la historia. El ejército o las Fuerzas Armadas se han prestado a todos los golpes militares en el país. Y muchos de ellos han gobernado, como con Fujimori. Y después hemos visto el desastre. Claro, pero acá las Fuerzas que han hecho. Armadas han sido víctimas también de Sendero Luminoso. Bueno, y Sendero también de las Fuerzas No les ha Armadas, así que- importado nada Pero es tener bien a difícil- Castillo ahí, habiendo las Fuerzas Armadas. No solamente sufrió la embestida de los terroristas, Castillo regodeándose con Con ex ministros terroristas, pro simpatizantes, terroristas, etcétera, que han estado muy vinculados a Sendero Luminoso Iber Maradí, y que, ¿no? y que no se fueron a la guerra de guerrillas como ellos decían porque fueron absolutamente cobardes. Claro, las Fuerzas ¿me entiendes? Armadas no son y las Fuerzas deliberantes, Armadas no ¿no? dijeron nada. Pero por los eso, oficiales no les pidamos a retirados, los ellos. excomandantes, el mismo Morales Bueno, sí llegaron a Bermúdez, decir con, sí con las agresiones que hizo el primer canciller, ¿cómo se me fue su nombre? Perdón. Béjar. no, Béjar. Béjar. sí, sí, sí. ¿no? Claro, claro. Ahí la Marina. Era insostenible, pues, Y ¿no? las Fuerzas Y Armadas. esa alianza llegaron a es, decir algo. es un poco contra natura, ¿no? De alguna manera. Ahora, yo no podría pedir la intervención de las Fuerzas Armadas. No, pues. Le hizo mucho daño al Perú en toda la historia y gran parte de la falta de cultura democrática que tenemos es justamente las Fuerzas Armadas que en sus momentos se prestaron a los golpes militares y que no dejaron. Nosotros sufrimos toda Como la dijo persecución. Grau, el ¿me único entiendes? caudillo es la Constitución. Pero por supuesto. Entonces, las Fuerzas Armadas no se les puede pedir que... Pero hay que- voces una desde intervención. la Sí, pero es derecha, inaceptable. digamos, que lo han escrito en Y es periódicos. inaceptable, ¿no? Fernando Claro, Rospigliosi, hay que- me parece, hay que- ¿no? hay que ya ser claros en abiertamente que- piden golpe de Estado. Pedir un golpe de Estado es Yo preguntaría, inaceptable. ¿qué es más probable? ¿Que las Es Fuerzas como- Armadas den un golpe para sacar a Castillo o que Castillo entre en alianza con las Fuerzas Armadas para romper el Estado de Derecho? ¿Qué es más probable? ¿Qué tendría que ofrecerles a las Fuerzas Armadas? Bueno, por el sometimiento, entre comillas, institucional que ha demostrado ahora, ellos van a respetar lo que el presidente, entre comillas, diga, siendo Castillo aún. Pero no quisiera especular Pero en hay eso. descontento en las Fuerzas Armadas. Pero por Claro. supuesto. El Por general supuesto que Vizcarra, sí. acuérdate. Por supuesto, el manejo en los cargos no se había visto y lo peor de todo es el cinismo olímpico que tiene Castillo. Leyendo su discurso, vamos a respetar, ¿no es cierto?, el ascenso de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y él negociando con el Bueno, está respetando los secretario 20.000 general. dólares, pues. Exactamente, es decir, una conducta Perversa. perversa, O sea, porque abyecta, si ruin. iba a pedir coimas para los ascensos, no tenía ninguna necesidad de anunciar que iba a hacer lo contrario. O sea, no era parte del libreto decir, ahora vamos a hacer meritocracia Claro. en el ejército, que lo anuncie. Ya, ya, pero- genera pero Para mí sospecha, te ¿no? habla de una enrevesado. Pero mentalidad. no ha sido necesario esperar su primer mensaje o su segundo mensaje, como tú has dicho, fuera de la realidad, en una realidad distinta a la nuestra. Bueno, en la campaña se veía. Una persona no era perverso, a pesar de las distancias que podemos tener con el Fujimori, no era perverso pedirle a la señora Fujimori una polémica en la misma puerta de la cárcel. Bueno, son cuestiones que moralmente desdibujan o por lo menos muestran la calidad con la que está hecho este señor, moralmente o amoral en la política. Es decir, cuando ofrece públicamente, como maestro dice, ¿no? Y por eso es que ha tenido la votación, que no va a tener el sueldo de presidente y etcétera, y después todo lo que ha dicho en la campaña está Un maestro desdibujado. que plagia, ¿no? Un maestro Y, que y plagia. encima el maestro que plagia, y encima bueno, el otro señor es Acuña, que es dueño y que maneja con el dinero que tiene a todos sus congresistas y a todos los que trabajan con él. Es decir, Y que por eso Terrible. esta calamidad es transversal, pues. por supuesto. El ejemplo de Luna en presupuesto, ¿no? Terrible. Se esmera el Congreso siempre cuando hay el foco de atención está sobre Castillo, el Congreso parece esmerarse. El día de la diligencia a Palacio, cuando fue el equipo especial tras la señorita Paredes, claro, el foco de la atención estaba ahí. Entonces, a las horas siguientes, la señora Alba le agrede a la congresista Cortés. Entonces, siempre están como compitiendo, para mí, pensando mal, que es adrede.
No, ¿sabe qué Al pasa? final se quedan pues todos. Exacto. Entonces es un Pero guiño, es un formación guiño en política. secreto. ¿Ah? Es formación política. De El señor habla, formación puede ser será. de Acción Popular, pero no tiene la formación, formación política será. pues, que uno podía esperar de Acción Popular antes, ¿no? Antes con señores a quienes tú podías saludar cortésmente, ¿no? Y respetarlo en su vida. Pero no, pues míralo, el papá de los niños, que es el señor Lescano, que está pidiendo permiso, creo, Acción Popular, porque se va y no se van. Es muy difícil el tema, ¿no? Muy Bueno, hay difícil. una descomposición de la política, no solo en el Perú, ¿no? En el Tremenda, mundo, ¿no? tremenda. O sea, mira cómo están en Estados Unidos, también la polarización, etc. Ahora, en todo el mundo es cierto, ¿no? La pandemia hizo ver que los sistemas políticos son incapaces de enfrentar no solamente la gestión sanitaria de la pandemia, sino la gestión económica, política, en una circunstancia de ese tipo, ¿no? Y eso pasó, pues, en Italia, en Alemania. En Estados Unidos tienen esta palabra que llaman bipartisano, ¿no? Cuando se ponen de acuerdo el Partido Demócrata y el Partido Republicano para hacer cosas. Estaba leyendo un libro que recordaba a cómo Reagan era muy amigo del presidente de la Cámara, del speaker de la Cámara, ¿no? Que se llamaba Tip O'Neill. Y se apreciaba un montón, y hay fotos de ellos. Yo diría, pues mira lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? O sea, Claro, intervienen, han intervenido Esa en la casa invasión de al Capitolio, Trump, ¿no? ¿no? Y han allanado, así como Palacio de Gobierno, han allanado Mar-a-Lago, ¿no? Que es la casa de Trump. Trump. Y Entonces, todo el mundo está hay una muy editorial de The controvertido. Economist. Es una del- tendencia global, Sí. ¿no? El viernes The Economist dice, cualquiera sea el resultado, y ya se sabe cuál es el resultado porque se ha filtrado en el New York Times, perdón, en el Wall Street Journal, es que sí, Trump se había llevado documentos secretos, por tanto, hoy día la discusión es, o sea, ya no es que cometió delito, es si es imputable o tiene inmunidad, porque no se sabe si se lo llevó siendo presidente o no. O sea, esa es la discusión, ¿no? Y de cómo nos dice, en cualquiera de los dos escenarios, haya delito o no, esto es una descomposición de la política, porque Trump es un personaje tan tóxico que va a capitalizar esto para victimizarse, tal como hace Castillo. Hay muchos muchas paralelos cosas. que no sé quién estaba escribiendo el otro día Cierto. entre Castillo y Trump. En el momento, o sea, justo ocurre en el mismo momento, los Sí. parecidos son, ¿no? Muy similares. Bueno, que hay distancias, como lo has dicho, terribles, tremendas. No puede articular una idea a Castillo. Ahora, Trump Lo único también, que ha digamos, articulado no ha es, sido no es la el trama de la mal, corrupción. no es Pero qué un gran pena- genio qué Trump, pena ¿eh? Ojo. No. la educación Es muy en el básico. Perú, ¿no? Si una sociedad quiere salir adelante requiere un sistema político de calidad y un sistema educativo de calidad. Y eso es todo. Ahí están los dos grandes pilares de cualquier sociedad. Si el presidente del Perú tiene una maestría en educación y tiene ese nivel educativo, es el fracaso del Perú en una instantánea. Es una vergüenza internacional, por supuesto. Por eso hay que volver Es los un- ojos a un la reflejo. política. La política es tal vez lo más sublime que uno tiene para poder servir a los demás. La política es servicio. Y servirse a los Volvamos demás ojos también, ¿no? Para a muchos eso y políticos. ayudemos a que los partidos políticos se formen y se consoliden. El problema son los políticos, pues, Omar. Pero por eso mismo, por eso ¿Dónde entrevisten a están los jóvenes de mi políticos? partido, como te estoy pidiendo, para que vean la consistencia que Yo tienen. respeto Ahora mucho hemos su tenido trabajo, una ¿no? joven Pero es cierto, dirigente regional política es del para Cusco. servir a los demás, pero lamentablemente muchos políticos se sirven de los demás, ¿no? Han volteado esto y han generado todo este caos en el Perú y en todo el mundo, ¿no? Pero no hay que sí, yo perder la creo que- esperanza. No, y hay Con que fe trabajar y en con serio unión. para hacer un sistema de partidos sólido en el Perú.